Juan Lindo y el legado inmortal de la Universidad de El Salvador. Prepárese, avesado lector, para descorrer el velo del tiempo y adentrarse en los anales de una época donde los cimientos de nuestra nación se forjaban con la tinta de las leyes y el fervor del saber. Permítanos guiarle por los pasillos de la historia, donde una figura visionaria, Juan Nepomuceno Fernández Lindo, dejó una huella imborrable. ¿Está listo para descubrir la historia que quizás nadie le contó? Permanezca con nosotros hasta el final y desentrañemos juntos este fascinante relato. En el noble año de 1841, bajo el augusto auspicio del Señor, don Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Celaya, la joven patria salvadoreña presenció el alumbramiento de una institución destinada a elevar las letras, las ciencias y las virtudes morales. Fue en aquel entonces cuando, con la bendición de la Santa Madre Iglesia y la guía sabia de hombres de fe y de profundo saber, se fundó la Universidad de El Salvador, faro de conocimiento y baluarte del orden social, destinada a ser el cimiento firme de la civilización y la ilustración en estas tierras centroamericanas. Este augusto recinto, enclavado en el corazón de la recién configurada ciudad de San Salvador, abría sus puertas con un propósito trascendente: formar a los jóvenes de la nación en las ciencias del derecho, la filosofía, la teología y las artes liberales. La visión era clara: consolidar los pilares de una república que se quería fundada en la razón, la justicia y la piedad cristiana. La universidad, más que un mero centro de erudición, se erigía como la forja de los futuros ciudadanos y gobernantes, custodios de la paz y el bien común, cuyo aliento renovaría el espíritu de la nación. Así, con solemne propósito y elevada visión, la Universidad de El Salvador comenzó su noble misión, destinada a perpetuar la gloria de nuestra patria y a encender la inextinguible luz del conocimiento en el alma de sus hijos. Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Celaya, hondureño de nacimiento pero salvadoreño por convicción y acción, se erigiría en el discreto pero firme arquitecto de uno de los más grandes legados académicos de El Salvador, la Universidad de El Salvador, nacido un 16 de mayo de 1790 en Tegucigalpa. En la entonces Intendencia de Comayagua, hoy Honduras, Lindo fue un abogado y político conservador. Ostentó la última alcaldía mayor de Comayagua en 1821, antes de ascender a la jefatura de Estado de El Salvador entre 1841 y 1842. Su existencia, tejida en los hilos de la era postindependentista, estuvo profundamente marcada por su apego al orden, su inquebrantable fe en la educación como pilar de la sociedad y su respeto por la tradición hispánica. En un tiempo de profunda inestabilidad, Lindo, buscando preservar el orden establecido, llegó incluso a sopesar la anexión a México como una vía para asegurar la estabilidad colonial. Desde su temprana juventud, fue un ferviente defensor de la educación, comprendiendo que en ella radicaba la única senda para consolidar la naciente república. Esta convicción lo llevó a impulsar, entre otros proyectos de envergadura, la creación de instituciones educativas que perdurarían en el tiempo. Juan Lindo se inscribía en la corriente conservadora centroamericana profundamente arraigada a los valores de la Iglesia Católica. Esta afinidad ideológica lo acercó a figuras como Francisco Malespín, caudillo militar y aliado incondicional del clero. Curiosamente, Malespín mantenía una estrecha amistad con el entonces presidente guatemalteco Rafael Carrera, con quien compartía una visión militarista y autoritaria del poder. Aunque no se documenta una rivalidad abierta entre Lindo y Carrera, sus caminos políticos tomaron rutas distintas. Mientras Carrera se consolidaba como un caudillo absoluto, Lindo prefería el rol de estadista y jurista, centrando sus esfuerzos en la institucionalidad y la educación. Tras el colapso de la República Federal de Centroamérica entre 1838 y 1841, sumida en un caos de conflictos entre liberales y conservadores, Juan Lindo fue llamado por los sectores conservadores de El Salvador. Su figura, vista como culta, cristiana y de plena confianza para esta facción,
lo llevó a ser electo jefe supremo de Estado de El Salvador, 1841 a 1842. Durante su breve pero trascendente mandato, Lindo sentó las bases de la educación superior en el país. En febrero de 1841, fundó la Universidad de El Salvador. Su legado no se limitó a estas tierras. Al concluir su período en El Salvador, regresó a su patria, Honduras, donde fue electo presidente 1847 a 1852. Allí, replicando el modelo salvadoreño, también fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. En 1847, la razón de su presidencia en ambos países es reveladora. Su figura era vista como la única capaz de instaurar orden y de formar élites conservadoras mediante la educación, la herramienta más poderosa para moldear la sociedad. Juan Lindo forjó su intelecto en la venerable Universidad de San Carlos de Guatemala, heredera directa del modelo colonial español. Desde sus años mozos, Lindo comprendió con claridad meridiana que las universidades eran, y debían ser, los espacios por excelencia para formar a los líderes políticos, abogados, clérigos y gobernantes que el país necesitaba. Una élite educada era la clave ineludible para construir una república estable y duradera. La educación superior debía ser custodiada por individuos de probada moral, obedientes a las leyes, fieles a la fe católica y leal al Estado. En esta misión, la Iglesia desempeñó un papel central en la visión de Lindo. No solo apoyaba fervorosamente la moral cristiana como pilar del Estado, sino que se convirtió en una aliada indispensable en la creación de centros educativos. Fue gracias a este respaldo que Lindo pudo fundar el Colegio de la Asunción y posteriormente sentar las bases firmes para la creación de la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador fue fundada oficialmente por decreto el 16 de febrero de 1841 bajo la presidencia de Juan Lindo. Este decreto no solo ordenaba su creación, sino que simultáneamente establecía el Colegio de la Asunción, concebido como una antesala académica indispensable para la futura universidad, un espacio donde los jóvenes se prepararían para los estudios superiores. La sede inicial de este magno proyecto fue el antiguo convento franciscano en San Salvador. Para octubre de ese mismo año, el colegio abría sus puertas y pocos años después, la universidad, con el apoyo incondicional del clero y del gobierno, impartía ya sus primeros cursos superiores. La vida institucional de la UES se formalizó con la aprobación de sus primeros estatutos universitarios el 20 de diciembre de 1847, los cuales definían con precisión su funcionamiento y su autonomía. El Congreso de la República los ratificaría oficialmente el 27 de febrero de 1849, otorgándoles el carácter de ley. Los primeros pasos en la dirección de esta naciente institución fueron dados por figuras respetadas. El presbítero Crisanto Salazar fue el primer rector del colegio, sucedido por el sacerdote Narciso Monterrey. Sin embargo, el honor de ser el primer rector de la Universidad de El Salvador recayó en Eugenio Aguilar, nombrado en 1843. Fue bajo su sabia dirección que se impartieron las primeras clases universitarias el 11 de agosto de ese mismo año. La estructura jerárquica de la universidad fue cuidadosamente establecida en 3 niveles, diseñados para asegurar su buen funcionamiento y gobernanza. Claustro pleno integrado por la totalidad de los catedráticos. Era el cuerpo deliberante supremo. Claustro de conciliarios, encargado de resolver conflictos internos y de evaluar el desempeño de los docentes, garantizando la excelencia académica. Claustro de hacienda, responsable de la administración transparente y eficiente de los fondos universitarios, pilar de su sostenibilidad. Durante sus primeros años, aproximadamente entre 1841 y 1850, el acceso a la educación superior en la UES estaba, como era común en la época, restringido principalmente a un grupo selecto de la sociedad. La educación superior femenina, lamentablemente, aún no existía. Los afortunados que lograban ingresar eran en su mayoría hombres. La educación superior femenina era aún una quimera.
Clérigos o aspirantes al sacerdocio favorecidos por su dominio del latín y el respaldo de la poderosa Iglesia. Criollos o hijos de familias notables quienes poseían los medios económicos necesarios para costear los estudios. Individuos recomendados por autoridades eclesiásticas o políticas, una práctica común en la sociedad de entonces. Además de estos requisitos tácitos, se exigían ciertas condiciones formales para el ingreso. Dominio de la lectura y escritura. Conocimiento básico del latín. Una lengua indispensable, pues muchas de las clases filosóficas y canónicas se impartían en este idioma. Un certificado de buena conducta, documento indispensable que debía ser firmado por autoridades religiosas o civiles, avalando la moralidad del aspirante. Desde sus inicios, la UES ofreció una educación de corte clásico y científico acorde a los estándares de la época. Las materias iniciales incluían gramática latina y castellana, filosofía, lógica, ética, ideología, pilares del pensamiento crítico, matemáticas y geografía fundamentales para el desarrollo de las ciencias, física y derecho canónico sentando las bases para carreras especializadas. Estas materias eran el corazón del curso de filosofía, un preparatorio obligatorio que se extendía entre 2 y 3 años, y que debía ser cursado antes de que el estudiante pudiera acceder a las carreras superiores de Derecho o Teología. Los estudios universitarios se estructuraban en 2 fases claras. Curso de filosofía, preparatorio, de 2 a 3 años de duración, era un requisito ineludible antes de ingresar a las facultades de Derecho, Medicina o Teología. Carreras profesionales. Grado. Con una duración de 4 a 6 años, abarcaban el derecho canónico o civil, la medicina y la teología. Al sumar ambos niveles, un estudiante de aquella época podía dedicar entre 6 y 9 años a su formación universitaria, dependiendo de la carrera elegida. En sus primeros años, la Universidad de El Salvador, UES, no se asemejaba a la institución moderna que hoy conocemos. Operaba más bien como un colegio universitario preparatorio, una antesala formativa para las carreras de grado. Su modelo, arraigado en el sistema colonial y eclesiástico, evidenciaba una fuerte influencia de venerables universidades de la región, como la de San Carlos de Guatemala. Los docentes de aquella época, pilares del conocimiento, eran en su mayoría sacerdotes y licenciados formados en las universidades coloniales, imbuidos de la escolástica, aquella corriente filosófica y teológica que abogaba por la razón en armonía con la fe. Su formación respondía al modelo de la Universidad Europea de antaño, si bien adaptada al incipiente contexto republicano y al fuerte arraigo católico de la nación. La mayoría de estos preceptores eran clérigos con grados obtenidos en la Universidad de San Carlos de Guatemala o en los conventos mayores, verdaderos centros de estudio en aquellos tiempos. Algunos otros eran abogados laicos o doctores en medicina formados también en las mismas universidades coloniales o bajo la tutela de eminentes maestros privados. Los catedráticos eran nombrados por el gobierno de turno y su designación, ratificada por el solemne claustro universitario. El escudo de la Universidad de El Salvador, concebido para reflejar su origen clásico y humanista, es en sí mismo un testamento. En su base, una inscripción en latín proclama con voz solemne: Johannes Delindo erexit, PCCCILI, lo que, para el entendimiento de nuestros días, significa Juan Delindo la fundó en 1841. Este emblema oficial, que fue oficializado en 1961 y hoy conocemos, incorpora la figura de Minerva, la venerable diosa romana de la sabiduría, la estrategia y las artes. Su presencia en el escudo no es fortuita. Representa la aspiración inmutable de la universidad por el conocimiento, la independencia de pensamiento y la fortaleza moral. Es un símbolo perenne de la razón triunfando sobre la violencia, del estudio sobre la ignorancia. Ciertamente, la Iglesia, en aquel entonces, era una de las pocas instituciones coloniales que extendía los rudimentos de la educación básica a indígenas, campesinos y mestizos. Esta instrucción se impartía especialmente a través de doctrinas y conventos donde los frailes enseñaban el catecismo, la lectura,
tanto en español como en lenguas indígenas, y algunas nociones de escritura. Escuelas parroquiales centradas en la alfabetización básica, intrínsecamente ligada a la formación cristiana. Misiones con un propósito fundamentalmente evangelizador. Sin embargo, esta educación, aunque valiosa para la época, era elemental. Estaba orientada primariamente a la instrucción religiosa, no así al desarrollo del pensamiento crítico o al acceso a estudios superiores. La restricción para el acceso a niveles educativos más elevados no era exclusiva de la Iglesia. Era una compleja amalgama de exclusión social, racismo institucional y control ideológico que operaba de la siguiente manera. Las universidades, tanto coloniales como las recién surgidas tras la independencia, estaban concebidas y diseñadas para el usufructo de criollos y élites indígenas, mulatos y campesinos. Eran, lamentablemente, considerados por el sistema como no aptos para la vida académica o política. Aún poseyendo la habilidad de leer, se les negaba el acceso a la educación superior por razones como no tener sangre limpia, no dominar el latín o carecer de los medios económicos. La Iglesia, con su influencia, buscaba formar buenos cristianos no necesariamente ciudadanos críticos o cuestionadores del statu quo. El conocimiento universitario, que abarcaba lógica, filosofía y derecho, contenía el potencial de cuestionar el orden colonial o religioso, algo que se percibía como peligroso por las élites dominantes. Educar al pueblo hasta cierto nivel era aceptable. Educarlo para pensar por sí mismo era otra cosa. Los requisitos excluyentes de la época eran una barrera insalvable para muchos. Saber leer no bastaba, se exigía el dominio del latín, contar con un tutor, poseer cartas de recomendación de figuras influyentes y, crucialmente, disponer de recursos económicos. Las universidades imponían costos elevados por uniformes, libros y matrículas, lo que hacía imposible el acceso para el indígena o el campesino promedio. De este modo, la Iglesia, aunque enseñaba a leer y escribir a los pobres y fundaba colegios y misiones para promover valores cristianos, también limitaba el ascenso social de los sectores populares. Solo los blancos o mestizos de cierta alcurnia podían aspirar a los grados académicos más altos. Esta dualidad servía para mantener la obediencia social y desalentar el pensamiento crítico. Sí, la Universidad de El Salvador, UES, desde su misma fundación en 1841, estuvo profundamente influenciada tanto por la religión como por la política. Estas dos fuerzas se manifestaron de forma intrínseca en su estructura y su propósito. Juan Lindo, el fundador de la UES, era un conservador con fuertes inclinaciones pro-clero, y esta convicción se reflejó en la génesis de la universidad. La institución se estableció con el respaldo inequívoco de la Iglesia Católica, y en sus primeros años, la mayoría de sus profesores eran sacerdotes o se habían formado en conventos. En el currículo se enseñaba la moral cristiana, el derecho canónico y la filosofía escolástica, una corriente que, como recordamos, se basaba en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. El idioma latín propio de la Iglesia y del saber eclesiástico era un requisito indispensable para muchas de las materias impartidas. La Iglesia no solo buscaba formar profesionales competentes, sino también buenos cristianos y defensores del orden católico y de sus principios. No pocos estudiantes, tras culminar sus estudios, seguían la carrera eclesiástica engrosando las filas del clero. Juan Lindo y otros presidentes que le sucedieron utilizaron la universidad como una herramienta para formar élites afines al régimen conservador de la época, asegurando la continuidad de sus ideales. Los rectores y catedráticos eran designados directamente por el gobierno, y no por elección libre, lo que garantizaba la lealtad al poder establecido. La educación promovía una visión del mundo ordenada, obediente y tradicionalista sumamente útil para el mantenimiento del poder político y social. Es relevante notar que, en sus primeros años, no se enseñaba historia crítica ni pensamiento liberal, ideas que pudieran desafiar el status quo. El acceso a la universidad estaba restringido a hombres de las clases altas, hijos de políticos o miembros del clero. Esto intencionadamente fortalecía una clase dirigente letrada y cohesionada, al tiempo que mantenía al pueblo llano alejado del debate político y de la toma de decisiones. Durante gran parte del siglo XIX,
La educación en El Salvador estuvo marcada por este modelo conservador clerical, donde la Iglesia modelaba la moral, impartía clases y controlaba los saberes, mientras que el Estado nombraba autoridades, financiaba y usaba la UES como una herramienta política para sus fines. En los albores de la Universidad de El Salvador, 1841 a 1850, las materias de latín y castellano eran consideradas no solo básicas, sino obligatorias y se impartían en el curso preparatorio de filosofía. Los encargados de tan vital tarea eran sacerdotes o exseminaristas, hombres de letras formados en conventos o en la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes poseían un profundo dominio de ambas lenguas. Filólogos o gramáticos reconocidos, parte del selecto y reducido grupo de letrados de la época que garantizaban la excelencia en la enseñanza. En muchos casos, eran los mismos eruditos que enseñaban lógica, moral y retórica, evidenciando que el cuerpo docente era pequeño pero versátil, con una capacidad notable para abarcar diversas disciplinas. El latín era la lengua académica y eclesiástica por excelencia, el vehículo del saber universal. Permitía la lectura y comprensión de textos fundamentales en filosofía, teología y jurisprudencia, por ejemplo, Aristóteles, Tomás de Aquino o las complejas leyes del derecho canónico. Era fundamental para cualquiera que aspirara a ser sacerdote, abogado o médico, las profesiones de mayor prestigio en la sociedad. Se erigía como un símbolo inconfundible de estatus intelectual y distinción. El castellano era la lengua oficial del Estado y de la administración indispensable para la vida pública. Su dominio correcto era esencial para redactar leyes, documentos oficiales y para el ejercicio de cualquier cargo público. Se utilizaba en la retórica, la oratoria y la literatura, formando a ciudadanos capaces de expresarse y escribir con elocuencia, elementos cruciales en la vida cívica. La visión de Juan Lindo no se limitó a la tierra salvadoreña. En el año de 1847, ya ostentando la presidencia de Honduras, el mismo Juan Lindo procedió a fundar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, INECA. Su estructura, como era de esperarse, era notablemente similar a la de la UES, pues seguía el mismo modelo colonial y clerical que tan buenos frutos le había dado en El Salvador. De hecho, Lindo replicó el esquema educativo salvadoreño, adaptándolo apenas con sutiles ajustes a las particularidades locales. Así, tanto la UES como la UNAA nacieron bajo una filosofía conservadora, moralista y profundamente eclesiástica. Sus objetivos primordiales eran claros: formar ciudadanos obedientes más que críticos, sostener el orden social y político tradicional considerado el baluarte de la estabilidad, dar continuidad al modelo educativo colonial, si bien ahora bajo el estandarte de las flamantes repúblicas independientes. Ante la fundación y la estructura de la UES, surge la interrogante: ¿se opusieron los liberales de la época? En parte sí. La Universidad de El Salvador, UES, fue erigida en 1841 bajo un modelo que, para la visión liberal, era excesivamente conservador, clerical y centralista. Esta realidad no coincidía con los ideales de libertad y progreso que comenzaban a gestarse. Si bien no se registró una oposición directa o violenta en el momento fundacional, los liberales manifestaron su crítica al tipo de universidad que se había creado, argumentando varios motivos. Separación de Iglesia y Estado. Los liberales abogaban por una clara división entre el poder eclesiástico y el civil. Criticaban que la UES dependiera tan íntimamente del clero y defendían una educación más inclusiva, que no estuviera reservada únicamente para las élites. Modernización del saber. Aspiraban a reemplazar la filosofía escolástica, predominante en el currículo, por las ciencias modernas, la economía y una historia crítica. Los liberales anhelaban un modelo de universidad laica, científica y accesible. Una visión que, de hecho, impulsarían con fuerza en las reformas de finales del siglo XIX. Juan Lindo, en su calidad de presidente y reconocido conservador, mantuvo una relación de profunda cercanía con la Iglesia Católica en El Salvador. Esta relación, más allá de formalidades,
fue esencial para la fundación y consolidación de la UES. Docencia. Muchos de los primeros catedráticos fueron sacerdotes, como Crisanto Salazar y Narciso Monterrey, lo que implicaba una colaboración directa y constante con la jerarquía eclesiástica. Infraestructura. La UES inició sus operaciones en el antiguo convento de San Francisco, un espacio cedido por la Iglesia, lo que demuestra un apoyo material invaluable. Apoyo institucional. El arzobispado y las demás autoridades eclesiásticas respaldaron activamente la creación del Colegio de la Asunción, concebido como la base preparatoria de la universidad. Objetivo formativo común. Tanto el gobierno de Lindo como el clero compartían el mismo propósito: formar ciudadanos morales, obedientes y católicos, lejos de cualquier ideario revolucionario o liberal que pudiera alterar el orden social. Aunque no existen tratados formales en el sentido moderno de la palabra, lo que hubo fue una alianza funcional y un mutuo respaldo entre el Estado de Juan Lindo y la Iglesia, un entendimiento tácito que permitió el nacimiento y desarrollo de la universidad. En aquellos tiempos, no existía una legislación universitaria moderna ni convenios firmados como los que rigen hoy día. Sin embargo, el decreto de fundación de la UES 1841 implicaba de facto que los docentes podían ser eclesiásticos y que los planes de estudio incluirían teología y moral cristiana, lo cual constituía un acuerdo en la práctica. La supervisión moral y disciplinaria de los estudiantes estaba, en parte, en manos de los docentes clericales, un sistema similar al que se practicaba en los seminarios. La historia de la Universidad de El Salvador es un tapiz tejido con los hilos de los siglos, marcando distintas eras. Fundación y primeros años, 1841. Finales del siglo XIX. La UES fue creada bajo un modelo marcadamente conservador y clerical, con el apoyo irrestricto del gobierno y la Iglesia. Su función primordial era la formación de élites políticas y religiosas destinadas a mantener el orden establecido. La selección de rectores y profesores era inherentemente política, designada por el poder ejecutivo y con la anuencia de la Iglesia. El pensamiento liberal y crítico estaba, en esta etapa, prácticamente excluido de sus aulas. Siglo XX: auge del activismo estudiantil, 1960. A partir de las reformas liberales de finales del siglo XIX y la consecuente modernización del país, la universidad comenzó a abrirse a nuevas ideas. Surgieron vigorosos movimientos estudiantiles que demandaban mayor participación y autonomía, transformando el espíritu universitario. La UES se convirtió en un vital espacio de discusión política y social, donde se comenzó a cuestionar abiertamente a las dictaduras y las políticas conservadoras. Décadas de violencia y guerra civil. 1970-1992. La UES se erigió en un foco importante de oposición política, con numerosos estudiantes y profesores involucrados activamente en movimientos revolucionarios. Por esta razón, el gobierno militar y las fuerzas represivas la consideraron un centro subversivo, lo que llevó a persecuciones, cierres temporales y una dura represión dentro de su campus. Durante este período, la universidad funcionó como un actor político activo en la lucha social por la justicia. Posguerra y actualidad. 1992 hoy. La UES ha mantenido su papel político, si bien ahora con una mayor diversidad ideológica en su seno. Es vista como un espacio autónomo de pensamiento crítico, un defensor acérrimo de los derechos humanos y la justicia social. Continúa ejerciendo influencia en las políticas públicas y los debates nacionales. La política universitaria se expresa hoy en las elecciones de rector, la representación estudiantil y los debates públicos que se gestan en sus recintos. Pero ¿por qué la Universidad de El Salvador siempre ha sido un actor político tan relevante? Porque la educación superior está intrínsecamente ligada aquí a la formación de ciudadanos y líderes que moldearán el destino de la nación. Porque la UES representa a sectores sociales que históricamente han luchado por cambios profundos en El Salvador. Porque la universidad es un espacio donde se confrontan visiones ideológicas, económicas y sociales, un crisol de ideas en constante ebullición. Porque su autonomía universitaria implica la inalienable capacidad de opinar y actuar políticamente,
sin ataduras externas. Así, la Universidad de El Salvador se alza en el horizonte de nuestra historia como un monumento perenne al saber, la virtud y el espíritu indómito de una nación que busca en la luz del conocimiento su más noble destino. Desde sus orígenes fundacionales, marcada por la conjunción del poder civil y la guía celestial, hasta su transformación en baluarte de pensamiento crítico y resistencia social, la UESA ha sido testigo y protagonista de las grandes gestas que forjaron el carácter y la identidad salvadoreña. Invitamos, pues, a todos los guardianes de la memoria y fervientes buscadores de la verdad, a suscribirse a este canal para juntos continuar desentrañando las páginas doradas y a veces olvidadas de nuestra gloriosa alma universitaria y patria. No detengamos la marcha. Al contrario, sigamos descubriendo, aprendiendo y honrando la historia que nos legaron los grandes hombres y mujeres de la Universidad de El Salvador. Porque conocer nuestro pasado es abrazar con firmeza el futuro que merecemos.